Bien, jóvenes, continuando con la revisión de tablas termodinámicas, vamos a seguir con la tabla de vapor sobrecalentado. El vapor sobrecalentado es el vapor cuyo estado termodinámico se ubica a la derecha de la curva de saturación. Recuerden, esta es la línea de vapor saturado y el vapor sobrecalentado lo vamos a encontrar del lado derecho. La tabla de vapor de agua sobrecalentado, vamos a utilizar la del libro del Cengel, es la tabla 6, vapor de agua sobrecalentado. Recordemos, estamos revisando únicamente tablas para la sustancia pura que es el agua. Esta tabla de agua sobrecalentado, de vapor de agua sobrecalentado, es exactamente igual o muy parecida a la de líquido comprimido. Si observan, tenemos bloques por presión. Del lado izquierdo vamos a encontrar la temperatura en grados Celsius y del lado derecho vamos a encontrar las propiedades termodinámicas para cada una de las presiones. ¿De acuerdo? Entonces, lo único que vamos a tener o utilizar es a una presión dada, conociendo su temperatura, pues vamos a poder calcular energía interna, volumen específico, entalpía específica y entropía específica. Por ejemplo, para un vapor sobrecalentado, vean, observen, las temperaturas empiezan o son más mayores a las de líquido comprimido, por ejemplo, a 1000 grados Celsius, a una presión de 0.05 megapascales, tenemos una energía interna de 4055.2 kilojoules sobre kilogramo, una entalpía específica de 4642.7. Entonces, esa es la manera en la que nosotros vamos a utilizar esta tabla termodinámica. El vapor sobrecalentado es creado por medio del calentamiento adicional del vapor saturado. ¿Y cuál es su principal característica? La característica es que cuenta con mayor temperatura que la de saturación a la misma presión. ¿Esto a qué se refiere? Bueno, pues nosotros podemos trazar en este diagrama presión-volumen una isoterma que me representa la temperatura constante a lo largo de esta línea. Y bueno, nosotros vamos a encontrar la presión de saturación en este punto. Esta es la presión de saturación. Entonces, la característica del vapor sobrecalentado. Recordemos, estamos ubicados en este punto. Tendríamos aquí un vapor sobrecalentado. Entonces, la temperatura del vapor es mayor a la temperatura de saturación. ¿Sí queda claro? Aquí tenemos la temperatura, una temperatura dada, y aquí vamos a tener una temperatura del vapor mayor. Es decir, nosotros tendríamos que trazar otra isoterma, más o menos si la trazamos aquí. La temperatura va a ser mayor. Por ejemplo, aquí tendríamos una temperatura, no sé, de 500 grados Celsius y aquí tendríamos una temperatura de 800 grados Celsius con otra isoterma trazada. Entonces, la temperatura de saturación a una misma presión va a ser la temperatura del vapor mayor a la temperatura de saturación.